El almirante de la guerra, Sorb Tanax, miró la pantalla de la vista con los 6 ojos, cada uno parpadeando en una diferente patrón de incredulidad. Sus escamas iridiscentes se desplazaron de un púrpura seguro a un tono conmocionado de amarillo, mientras procesaba la respuesta humana a su declaración de guerra galáctica total. ¿Puede repetir lo que ellos dijo? Debe haber un error de traducción, exigió Sorb, golpeando sus dedos con garras contra el comando consola. El teniente Plex, el oficial de comunicaciones, despejó sus 3 gargantas antes de responder. Señor, lo he ejecutado a través de nuestros traductores 14 veces. No hay error. Los humanos respondieron a nuestra declaración formal de guerra diciendo, gracias por la cabeza, para el martes. Nuestros marines podrían usar el ejercicio de fuego vivo. El puente se quedó en silencio. 20 de los oficiales más de élite del Braxian Dominion se quedaron congelados en su lugar y 10 una caída en confusión. Ellos piensan que les estamos brindando una oportunidad de capacitación. Segundo Commander Grill le preguntó a su voz que levantaba una octava con cada palabra. Sorb sintió su contrato de bolsas de estómago. Así era como se suponía que debía ir. El dominio braxiano había conquistado 16 sistemas solares. Sus flotas de batalla oscurecieron los cielos. Su propio nombre envió especies primitivas luchando para rendirse antes de que se disparara el primer disparo. Muéstrame la visual humana respuesta de nuevo. Zorbi ordenado. La pantalla principal se convirtió en la vida, mostrando una hembra humana en lo que parecía ser un uniforme informal. Ella estaba sonriendo. Sonriente durante una declaración de guerra. Hola, Braxian Dominion. ¿Fue? Los dientes del humano brillaron mientras hablaba. Soy almirante Tanya Blakely de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Recibí su mensaje sobre todo el envío, o perece. Tengo que decir que tu momento es perfecto. Tenemos un montón de reclutas frescas que nunca he visto un combate real y nuestros veteranos se han quejado de ser suaves. Entonces sí, aceptamos tu declaración de guerra. Nuestro martes está abierto. Eso es el 23 de septiembre en nuestro calendario, solo asegurándonos de estar en la misma página. Enviaremos coordenadas para el primer compromiso esperando él. El mensaje terminó con el humano dando lo que Sorb reconoció como un pulgar gesto de arriba. Este es un estratega de guerra de indignación y chillado, su cabeza ceremonial spikes completamente extendidos con ira. Se burlan del poder del dominio. Ellos trade nuestra sagrada declaración de conquista como si fuera algún tipo de evento deportivo. Sorb levantó una mano para silencio. ¿Qué sabemos sobre las capacidades de guerra humana? Obviamente, son delirantes, pero quizás hay más en su especie de lo que sugirieron nuestros escaneos iniciales. El oficial de inteligencia Mes pisó Avance. La tableta de datos se aferró a su cuento de prensa. Señor, nuestra información es limitado. Los humanos son relativamente nuevos en los viajes interestelares. Solo se aventuran más allá de su sistema local en el último 70 años. No han tenido conflictos importantes con otras especies de carenado espacial, aunque ellos ayudó a los altuvianos con un problema pirata cerca de Taeti. ¿Y qué hay de su propia historia? ¿Tener lucharon entre ellos? Sorb preguntó. Maldición. Las escamas de mí se trasladaron a un naranja avergonzada. Bueno, señor, ahí es donde las cosas se vuelven preocupantes. Los humanos tienen estado luchando entre sí continuamente durante toda su historia registrada. Su planeta nunca ha conocido un momento de paz completa. Han luchado por territorio, recursos, ideología, la respuesta inesperada de la humanidad religión, sistemas económicos y a veces, de acuerdo con nuestros datos, por razones tan triviales que los humanos ellos mismos olvidaron por qué estaban luchando a la mitad del conflicto. La ola nerviosa de los feromones se propagó a través del puente de comando. ¿Estás sugiriendo, dijo Sorb lentamente, que nosotros han declarado la guerra a una especie que de alguna manera está acostumbrada a la guerra? No solo una costumbre, señor. Desastre continuó, maltar a través de pantallas de datos. Lo han elevado a una forma de arte. Ellos tienen miles de libros sobre estrategia de guerra que abarca milenios. Su entretenimiento está lleno de guerras simulaciones. Sus jóvenes combates de práctica en los juegos, y la mayoría de los que todos, regularmente realizan ejercicios militares masivos solo para mantenerse agudos durante tiempo de paz. Sorb sintió que sus escamas se tensaron contra su cuerpo. Una respuesta de miedo primario no había experimentado desde que era una cría. Entonces, cuando dicen que este es un ejercicio de entrenamiento, comenzó. Ellos podrían en realidad lo decía en serio.
Sermes terminó. El puente de comando estalló en una conversación agitada hasta que Sorb criticó su personal de guerra ceremonial contra el piso. Silencio. Somos el dominio braxiano. Nosotros ya han devorado civilizaciones que tenían tecnología mucho más allá de lo que poseen estos humanos. Procederemos según lo planeado. Él se volvió hacia el oficial de navegación TX. Establecer rumbo para las coordenadas que proporcionaron los humanos. Los encontraremos para esto haga ejercicio y muéstreles el verdadero significado de la guerra de Rexian. Sí, almirante, respondió Trex, aunque el color de escala traicionó su inquietud. Como el rumbo de la guerra masiva ajustada, Sorb retirado a su cámara de comando privada. Una vez solo, accedió a los archivos clasificados. Buscando cualquier información adicional sobre humanos que podrían explicar su extraña reacción, la computadora devolvió un solo informe de un explorador braxiano que había observado la Tierra de manera encubierta 50 años antes. Sorbo comenzó a leer. Sus múltiples corazones latían más rápido con cada párrafo. Observación 32. Los humanos parecen prosperar bajo presión y conflicto. Mientras que la mayoría de las especies desarrollan tecnología para facilitar la vida, los humanos a menudo participar voluntariamente en actividades dolorosas difíciles, que llaman deportes y desafíos extremos, puramente para probar sus límites. Observación 47. El entrenamiento militar humano es excepcionalmente realista. Crean aldeas y ciudades simuladas para que sus soldados practiquen la guerra urbana. Ellos usan dolorosos los proyectiles llamados y municiones entre sí durante el entrenamiento. Se privan intencionalmente de duerme, comida y comodidad para construir carácter. Observación 58. Los humanos tienen un concepto que llaman memoria muscular. Repiten los movimientos de combate miles de veces hasta que sus cuerpos puedan realizarlos sin pensamiento consciente. Sus guerreros de élite entrenan hasta que su instinto natural es avanzar hacia el peligro más bien que lejos de eso. Conclusión. Aunque tecnológicamente inferior a muchas especies de carenado espacial, los humanos muestran con respecto a los niveles de comodidad con violencia y dificultades. Recomendar evitar el conflicto directo hasta Masse puede realizar el estudio. Sorb cerró el informe, sintiendo una sensación que no experimentado en su duda de 300 años de carrera militar. La estrategia de dominio siempre ha sido lo mismo. Fuerza abrumadora, conmoción y asombro, capitulación rápida. Pero, ¿qué pasaría si no pudiera conmocionar a una especie que se sorprendiera voluntariamente como parte de su rutina? Empujó estos pensamientos aparte. La forma de Braxian estaba hacia adelante, nunca volvió. Se encontrarían con los humanos el martes. La flota de batalla principal del dominio braxiano surgió del hiperespacio en el primer ejercicio de entrenamiento. Comienza coordenadas exactas proporcionadas por los humanos. Sorb esperaba encontrar una armada esperándolos. Quizás toda la fuerza defensiva de la Tierra organizada para enfrentar la mayor amenaza que su especie haya encontrado. En cambio, la embarcación humana flotó en el contexto de un gigante de gas no notable. ¿Es esto algún tipo de broma? Zorbo Secede. Magnificar la nave humana. La pantalla se acercó al recipiente solitario. Él era sustancialmente más pequeño que el buque de comando Braxian, quizás 120 del tamaño. El texto en su casco lo identificó como el gladiador de los Estados Unidos. Enviaron un barco. Un estratega de guerra Colo estaba prácticamente espuma de sus glándulas de habla, pero este insulto no puede soportar. Antes de que Sorb pudiera responder, el teniente Plex anunció: «Señor, estamos recibiendo una transmisión del barco humano». En la pantalla, Sorb ordenó. A diferentes humanos aparecieron, esta vez, hombre con piel oscura y una barba gris cerrada. Llevaba un uniforme simple con marcas mínimas de rango. «Buenos días, Braxian Flota. Capitán Thomas Jackson del Gladiador de los Estados Unidos. Espero que ustedes pasaran bien». Llegando aquí, el humano estaba comiendo algo mientras hablaba, trayendo casualmente algún tipo de comida envuelta a su boca, entre oraciones. Solo quería hacerles saber cómo vamos a ejecutar este ejercicio. Ejercicio. Sorb no pudo evitarlo. «Humano, esto no es un ejercicio. Esto es guerra. Hemos venido a conquistar su especie y agregar sus mundos al dominio braxiano». El humano asintió, masticando cuidadosamente antes de tragar. «Bien.
Bien. Tu guerra, nuestro ejercicio semántica. De todos modos, hemos establecido un pequeño escenario para hoy. ¿Ves esa luna allí? El puntiaguda apunta. Hemos colocado un pequeño puesto avanzado con un simulacro civil población, solo entrenando maniquíes. No te preocupes. Tu misión, si eliges aceptarla, es capturar el puesto avanzado mientras minimiza las bajas civiles. Estaremos defendiendo. Obviamente, Sorb sintió que sus escamas iban a través del color tan rápidamente que varios oficiales juniors se alejaban de él. Tú nos están dando una misión. Somos el dominio braxiano. Decimos los términos de batalla. El capitán Jackson dio otro bocado de su comida. Bueno, seguro que podrías hacer lo tuyo, pero ¿cómo te calificaríamos? Genialos. Los 6 de sorbojos abultados simultáneamente. Por supuesto, Jackson respondió como si explicara algo obvio. Este es un ejercicio de entrenamiento desde nuestra perspectiva. Recuerde, necesitamos métricas para el informe After Action. Actuación, la evaluación es cómo mejoramos. ¿No hacen sus revisiones de desempeño en su ejército? El puente estaba tan tranquilo que Sorb podía escuchar el ciclismo interno del sistema de enfriamiento. ¿Sabes qué? Bien, dijo Sorb finalmente. Jugaremos tu pequeño juego, humano. Atacaremos tu puesto avanzado, destruye tus defensas y te muestras exactamente por qué el dominio braxiano ha sido temido en 3 armas galácticas para milenios. Ese es el espíritu, sonrió Jackson. El ejercicio comienza en 30 minutos. Buena suerte. Y estaremos usando armas de bajo rendimiento para esta ronda. No tiene sentido ir apocalipsis completo el primer día. Jackson fuera. La pantalla se oscureció. Armas de rendimiento Lowy. El segundo comandante de la parrilla susurró. Están tratando esto como un juego. Prepare todos los barcos para el combate. Sorb ordenado. Complemento completo de guerreros listos para asalto terrestre. Quiero ese puesto avanzado en 1 hora. ¿Y las armas, señor? El oficial de armas Sark preguntó. ¿Deberíamos usar también reducidos potencia de fuego? Sorb consideró esto. Parte de él quería destruir el pequeño barco humano y la luna estaba protegiendo con los cañones de galletas planetas del dominio. Pero otra parte, el táctico cauteloso que lo había mantenido vivo a través de innumerables batallas, sugirió que podría ser sabio para obtener más información sobre las capacidades humanas antes de revelar el alcance total de la potencia de fuego braxiana. Nivel 3 solo armas. Decidió lo suficiente como para destruir sus defensas, pero no vaporizar toda la luna. Quiero ver cómo luchar. 30 minutos después, se dispararon los primeros disparos del ejercicio de guerra o entrenamiento, dependiendo de la perspectiva. La batalla no fue como se esperaba. Primero, el barco humano individual de alguna manera logró evadir el fuego concentrado de 12 cruceros rexianos, moviéndose con una agilidad que debería haber sido físicamente montes de confusión braxiana imposible para un recipiente su tamaño. ¿Cómo están haciendo eso? Sorb exigió, como otra volea de torpedos de plasma se perdió el gladiador por solo metros. Desconocido, señor. Oficial táctico, Vin respondió. Sus capacidades de maniobra superan nuestras estimaciones de inteligencia en aproximadamente un 340%. En segundo lugar, cuando las maneras de aterrizaje de Braxian se acercaron al puesto avanzado lunar, descubrieron un perímetro defensivo que no había sido visible desde Orbit. Una compleja red de búnkers, torretas automatizadas y lo que parecía ser campos de minas. Señor, llegó la voz frustrada del comandante de Tierra FX sobre el comunicado. Los humanos han construido defensas elaboradas. Se suponía que esto era un puesto avanzado simple. Superarlos, ordenó Sorb. Tienes 6,000 guerreros a tu disposición. Sí, señor. Pero la transmisión de FX fue interrumpido por una explosión. Cuando se reanudó había polvo visible en el fondo. Señor, los humanos están usando el terreno contra nosotros. Ellos canalizó nuestro enfoque a las zonas de matar y parecen ser, señor. Parecen estar tomando notas durante el batalla. ¿A qué te refieres con tomar notas? Sorb preguntó. Algunos de ellos tienen pequeños dispositivos en los que hablan entre dispararnos. Atrapé una transmisión. Tenga en cuenta que las tropas braxianas se desarrollan cuando se encuentran con obstáculos. Vulnerabilidad táctica equente. Sorb golpeó un puño en su consola de comando. Están estudiando nuestras tácticas durante una batalla real. Empeora, señor. Fex continuó. Capturamos una de sus posiciones defensivas y encontramos materiales de entrenamiento en el interior.
Manuales impresos reales titulado Protocolos de Combate Xeno Edición Rexian. Se han estado preparando específicamente por conflicto con nosotros. La tercera sorpresa se produjo cuando los barcos humanos se aceleraron repentinamente hacia la flota braxiana. Tejer entre los buques de guerra mucho más grandes y hacer que tengan fuego para que no golpearan sus propios buques. ¿Qué son haciendo? Sorb observó con incredulidad, mientras el gladiador ejecutaba una serie de apretados maniobras que deberían haberlo destrozado. Su pregunta fue respondida cuando las alarmas comenzaron a sonar a lo largo del buque de comandos. Señor, el vaso humano nos está escaneando. Escaneos penetrantes profundos de los sistemas internos de nuestro barco, configuraciones de armas, diseños de motores, todo. La voz del teniente Plex tenía subido a un pánico. «Bloquearlos», ordenado Sorb. «Estamos intentando, señor, pero la tecnología de escaneo está utilizando frecuencias que nunca hemos encontrado. Está evitando nuestros protocolos de seguridad como si ni siquiera existieran». Sorb se dio cuenta con el creciente horror lo que estaba sucediendo. «Esto no es solo un entrenamiento ejercicio para sus guerreros», dijo lentamente. «Están recolectando inteligencia sobre toda nuestra capacidad militar». Después de 4 horas, la batalla por el puesto avanzado lunar terminó en lo que los humanos llamaron un sorteo. De las fuerzas braxianas habían tomado la instalación principal, pero no pudo asegurar todo el perímetro, y los defensores habían extraído a todos sus civiles con éxito. La cara del capitán Jackson apareció en el pantalla de mando de nuevo ahora, con un pequeño corte por encima de un ojo, pero luciendo irritantemente alegre. «No está mal para un primer compromiso. Ustedes tienen algunas tácticas interesantes, un enfoque muy agresivo, buena cohesión de la unidad. Agujas deducido para un enfoque excesivo en objetivos centrales, al tiempo que descuida la seguridad del perímetro y su comunicación el cifrado, podría usar algo de trabajo. Estábamos escuchando sus canales de comando en los primeros 20 minutos. Él revisó algo Ofren. Rendimiento general grado B menos respetable, pero espacio para mejora. Te veremos mañana en estas coordenadas». Llegó un paquete de datos con información de navegación precisa. ¿Al mismo tiempo? Jackson preguntó con una sonrisa. Sorb miró al capitán humano, sin palabras de ira y, aunque nunca lo admitiría, creciente preocupación. «Estaremos allí», finalmente logró decir. «Y no te subestimaremos de nuevo. Ese es el espíritu». Jackson sonrisa ampliada. «Oh, por cierto, mañana traemos 2 barcos. Pensé que lo haríamos más compromisos crecientes interesante». Sueño profundo. La transmisión terminó. El puente de comando permaneció en silencio cuando Sorb contempló su situación. Después de varios minutos, se volvió hacia oficial de inteligencia MES. «Comuníquese con el alto comando. Diles que necesitamos refuerzos». «¿Cuántos barcos deberían solicitar, señor?», preguntó MES. Sorb miró a las estrellas, sus escamas cambiando a un azul profundo y preocupado. «Todos ellos». De vuelta en el gladiador, Capitán Jackson terminó la transmisión y recurrió a su oficial ejecutivo. «¿Qué piensas, Amanda? ¿Lo vendimos?» La comandante Amanda Reeves asintió, revisando datos de batalla en su tableta. «Lo compraron por completo, señor. No tienen idea de que se enfrentaron al equivalente de nuestro entrenamiento de la Guardia Costera buque». Jackson suspiró recostado en su silla. «Bien, mantenámoslo así el mayor tiempo posible. La verdadera flota necesita tiempo para movilizarse». Miró la exhibición táctica que mostraba al enorme grupo de batalla de Braxian. «Y algo me dice que voy a necesitar cada barco que podamos obtener». «¿Crees que lo resolverán, señor?» ¿Que estamos estancando? Jackson se encogió de hombros, una sonrisa sombría formándose en su rostro. «Finalmente, pero para entonces no importará». Tocó su consola, sacando la alimentación clasificada del comando de la Tierra, mostrando cientos de los buques de guerra se mueven hacia la posición en todo el espacio humano. Porque mientras juegan nuestro juego, pensando que son el Predator, estaremos listos para mostrarles que en realidad son la presa. Reeves finalizado. «Exactamente». Jackson asintió. «Ahora preparemos para mañana. Quiero ver si podemos dejar su calificación de rendimiento a un C+». Como el Gladiator puso el curso para el próximo Rendezvous Point, la tripulación comenzó a prepararse para el segundo día de lo que oficialmente llamaban Operation Schoolyard. Mientras tanto, en el territorio braxiano, 16 flotas de batalla recibían inesperado recuerde las órdenes.
pero sacarlas de los mundos conquistados, en toda la galaxia, para lidiar con lo que era el alto mando comenzar. A sospechar podría ser un problema mucho mayor de lo que nadie había anticipado. Los humanos tenían un dicho que habría enviado escalofríos por la columna vertebral de Sorb si lo hubiera sabido para prepararse para la batalla. Tengo siempre descubrió que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. La guerra tuvo a cabo de comenzar, pero el entrenamiento ya estaba en marcha. Los siguientes 3 días siguieron a un similar patrón. Cada ejercicio de entrenamiento presentaba más barcos humanos que el anterior. 2 barcos se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 9. Ellos humanos lo llamaron parámetros de dificultad, aumentando gradualmente. Sorb lo llamó guerra psicológica. Después de cada compromiso, el capitán Jackson u otro oficial humano proporcionaría una crítica detallada de Braxian rendimiento, pero completo con sugerencias útiles de sugerencias de mejora que de alguna manera fueron de alguna manera genuinamente útiles y profundamente insultante. Tus armónicos de escudo son demasiado predecibles. Intentar aleatorizando la modulación de frecuencia. Pudimos calibrar nuestras armas para evitarlos después de solo 6 tiros. Tus tropas terrestres dependen demasiado de los asaltos frontales. ¿Tienen ustedes alguna vez escuchado de maniobras de flanqueación? Tenemos algunos manuales tácticos básicos que podríamos compartir si está interesado. Esos dispositivos de encubrimiento en sus barcos exploradores son bastante ordenados, pero dan firmas de radiación que nuestros sensores pueden detectar desde medio sistema de distancia. Podría querer investigar eso. El estratega de guerra Colo tuvo que ser sedado después la 3ª sesión de informes. En la mañana del 5º día, mientras la flota braxiana se preparaba para otro ejercicio, Sorb reunió a sus altos oficiales en la sala de guerra segura. La atmósfera era tensa. Las escalas cambiaban entre ansiosos amarillos y rojos frustrados. «Esto no puede continuar», dijo Sorb, paseando en longitud de la tabla táctica. «Somos el dominio braxiano. No participamos en los juegos de entrenamiento, conquistar. Subyugamos. No somos estudiantes. Los refuerzos desde lo alto el comando llegará mañana». El segundo comandante de la parrilla le recordó. 16 flotas de batalla adicionales. El más grande movilización en la historia del dominio. Sorb dejó de caminar. ¿Y qué pasa si eso es todavía? ¿No es suficiente? ¿Alguno de ustedes ha considerado esa posibilidad? La habitación se quedó en silencio. Inteligencia a la trampa de campo de asteroides. El oficial Mess levantó una mano con cautela. Señor, he estado analizando el humano barcos que hemos encontrado hasta ahora. Hay algo extraño en ellos. Explica, exigió Sorb. Mess activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Estas son las especificaciones de los 9 vasos humanos que enfrentamos ayer. Tenga en cuenta los códigos de designación de fabricación en sus placas de casco. ¿Y ellos?, preguntó el oficial de armas Sark. Todos son recipientes de entrenamiento, dijo Mess, específicamente designado para instrucción de cadetes y ejercicios de defensa planetaria, no de primera línea buques de guerra. La ola de feromones incómodos llenó la habitación. ¿Estás sugiriendo? Sorb dijo lentamente que los humanos nos han estado luchando con su equivalente a los simuladores de aula. Sí, señor, desorden confirmado. Y hay más. He estado interceptando sus comunicaciones cuando posible. Siguen refiriéndose a algo llamado Operation Schoolardy. Mencionaron la verdadera flota repetidamente. Sorb sintió que su corazón principal saltea a un ritmo. Nos han estado estancando. Parece que sí, señor. Yo de acuerdo. La pregunta es ¿por qué? Antes de que alguien pudiera ofrecer una teoría, la voz del teniente Plex vino sobre el intercomunicador. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del barco de comando humano. El capitán Jackson solicita hablar contigo. Póngalo a la sala de guerra, ordenó Sorb. La cara de Jackson apareció en la pantalla principal. El humano parecía más serio de lo habitual, aunque Sorb todavía detectó ese toque irritante de diversión en sus ojos. Buen día, almirante. Espero que hayas dormido bien. Estoy llamando al ejercicio de hoy. Ha habido un ligero cambio de planes. ¿Qué tipo de cambio?, Sorb preguntó, intentando para evitar la sospecha de su voz. Jackson sonrió. Nos estamos moviendo al curso avanzado. Mis superiores sienten que has dominado los conceptos básicos. Entonces es hora de aumentar el desafío. Se están transmitiendo nuevas coordenadas ahora, pero llegue dentro de las próximas 6 horas. Y almirante, trae tu juego un juego hoy. Jackson fuera. La pantalla se oscureció.
su curso avanzado, murmuró el estratega de guerra Colo, habiéndose recuperado de su sedación. ¿Qué sigue? ¿Calificarán nosotros en nuestra postura? Nuevas coordenadas recibidas, señor. Oficial de navegación, Trex reportado sobre el comunicado. Son inusuales. ¿Cómo es eso? Sorb preguntó. Ellos nos estamos dirigiendo a un sistema estrella al borde del espacio humano. Sin planetas, solo un campo de asteroides denso que rodea una estrella enana roja. Sorb consideró esta información una trampa, obviamente. Pero ¿por qué ser tan transparente al respecto? Tal vez ellos realmente ven esto como educación. El oficial de inteligencia MES sugirió en sus mentes que nos están enseñando sobre tácticas de emboscada. O el segundo comandante de la parrilla dijo que finalmente son mostrando su mano. Tal vez su verdadera flota nos está esperando allí. Sorbo ha hecho su decisión. Establecer rumbo para las coordenadas. Todos los barcos en la preparación de la batalla y envían un mensaje a nuestros refuerzos. Rediríquelos a estas nuevas coordenadas. Si los humanos quieren intensificar este conflicto, encontrarán el dominio más que listo. La flota de batalla de Veraxian salió del hiperespacio en el borde del campo de asteroides. Sensores que barren los signos de los vasos humanos. No había ninguno. Curioso Sorb murmurado. ¿Dónde están nuestros instructores? Sin señales de barcos humanos, señor. Oficial táctico Bin informó. El campo de los asteroides está interfiriendo con escaneos de largo alcance, pero cerca del espacio es claro. Sorb frunció el ceño. Ellos están en el campo de asteroides. Deben mantener la posición y continuar escaneando. Durante 3 horas, la flota de Vraxian esperó. No aparecieron barcos humanos. No se recibieron transmisiones. El único movimiento provino de los asteroides lentos que caen. Señor Teniente Plex finalmente dijo. ¿Podrían los humanos habernos enviado a las coordenadas equivocadas? Tal vez hubo un error en... Ella era interrumpido por alarmas a todo volumen a través del puente de comando. Múltiples firmas de hiperespacio detectados. Oficial táctico Vine gritó. Muchas firmas, cientos de ellas. Están emergiendo detrás de nosotros en pantalla. Ordenó Sorb. El espectador principal se activó para mostrar lo que solo podría ser descrito como un muro de buques de guerra que sale del hiperespacio en perfecta formación, a diferencia de los buques de entrenamiento que habían enfrentado antes. Estos barcos se erizaban con armas, eran elegantes, angulares e inequívocamente construidos para una guerra de un propósito. Contar. Sorb exigió su palanca de escalas. 573 buques, señor, de varias clases. Ellos nos rodean. Antes Sorb podría emitir pedidos. Cada pantalla del puente parpadeó, reemplazando táctica la verdadera flota humana revelada muestra con la imagen de una hembra humana en un uniforme crujiente, adornado con numerosas insignias. Tenía el cabello plateado retirado con fuerza y ojos que le recordaban a Sorb el vacío del espacio frío, vasto y desprovido de misericordia. Almirante Sorb Tanax del dominio braxiano, dijo, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Soy el almirante de la flota Elena Volkov de la Defensa de la Tierra Unida Fuerza. Creo que has estado participando en ejercicios con el capitán Jackson y nuestra división de entrenamiento. Sorb luchó por encontrar su voz. ¿Dónde está Jackson? El capitán Jackson y su escuadrón de entrenamiento han completado su misión, Blob respondió. Nos proporcionaron datos extensos sobre sus capacidades, tácticas y especificaciones tecnológicas. Por eso, tienes nuestro agradecimiento. Sorb sintió una realización fría. Lavarlo esto todo el tiempo. Sí, asintió Blob. Mientras creías que estabas humillando nuestros ejercicios de entrenamiento, estábamos preparando nuestra respuesta a su declaración de guerra. El capitán Jackson lo mantuvo ocupado y en un lugar el tiempo suficiente para movilizar nuestra flota de combate real. Este sorbo hizo un gesto en la armada rodeándolos. Esta es tu verdadera fuerza militar. La expresión del almirante Volkov siguió siendo impasible. No, almirante. Esto es aproximadamente el 8% de nuestros buques de guerra activos. El resto sigue defendiendo nuestras colonias e infraestructura vital según el protocolo estándar al responder a una clase amenaza. El estratega de guerra de clase Secolo quiso, nuestra clasificación de amenazas el sistema clasifica a los posibles adversarios de la clase E. La amenaza mínima, con la clase A amenaza de nivel de extinción, explicó Blob.
Su dominio se evaluó inicialmente como clase D, pero después de analizar su tecnología y tácticas, lo hemos actualizado a la clase C, una amenaza regional pero no existencial. Sorb sintió algo que nunca había experimentado antes. Para la sensación de arrastre de ser presa en lugar de depredador, he sido autorizado para ofrecer términos. Volkov continuó. Tienes dos opciones. Opción 1. Usted se rinde de inmediato, acepta tratados de no agresión y reparación y regresa a su territorio con un contingente diplomático humano para supervisar su desarme. Opción 2. Ella hizo una pausa. Bueno, el capitán Jackson me informa que estás familiarizado con los métodos de entrenamiento humano. La opción 2 implicaría una demostración práctica de nuestro armamento sin entrenamiento. Thorpe miró alrededor de su puente de comando. Sus oficiales, el orgullo del Braxiano Dominion se quedó congelado. Sus escamas mostraban colores de miedo y derrota. Luego revisó la pantalla táctica que muestra la abrumadora fuerza humana que los rodea. ¿Qué hay de nuestros refuerzos?, preguntó jugando por el tiempo. La expresión de Volov podría haber tenido un toque de lástima. Almirante, ¿realmente lo hiciste? ¿Crees que no estábamos monitoreando tus comunicaciones? Sus refuerzos llegarán para encontrar un diplomático solución en progreso o los restos de su flota. La elección es tuya. Sorb la mente se aceleró. 16 más flotas de batalla estaban en camino si pudiera detenerse mucho suficiente. Como si leyera sus pensamientos, Bov agregó. Debo mencionar que tenemos inhibidores de hiperespacio desplegados en todo este sistema. Una vez activado, ningún barco podrá entrar o irse durante aproximadamente 72 horas. Tiempo más que suficiente para resolver nuestra situación una forma u otra. ¿Has pensado en todo?, dijo Sorb amargamente. No todo, respondió Blov. Todo lo que puedas hacer. Hemos tenido planificación de práctica extensa para estos escenarios. ¿Con quién? Dijiste que no tenía conflictos importantes con otras carreras de carenado espacial. Por primera vez, Volov sonrió. No era una expresión reconfortante. Almirante, cuando no tienes enemigos para pelear, planeas los enemigos que algún día enfrenta algún día. Tenemos miles de primer contacto simulado con escenarios equivocados. La invasión braxiana fue en realidad el escenario 1, 247 en nuestro plan de estudios de guerra. Su especie ni siquiera es la primera en intentar conquistarnos esta década. Sorb se sintió como aunque la cubierta había desaparecido debajo de él. ¿Qué pasó con los demás? Eso depende, dijo Vlov, sobre qué opción eligieron cuando se les presenta términos similares a los que le ofrecen. El Command Bridge se quedó en silencio cuando Sorb contempló sus opciones. La rendición era impensable. El dominio nunca había entregado. Su doctrina militar ni siquiera tenía un protocolo para ello. Pero mirando la armada humana que rodea su flota, Sorb reconoció la ecuación fría de supervivencia. Tendré que consultar con High Command, dijo finalmente. Tienes una hora, respondió Blov. Después de eso nosotros proceda con la opción 2. Zulov fuera. La pantalla volvió a la pantalla táctica negociaciones de entregar, mostrando la flota humana moviéndose hacia la formación de ataque. Enviar un mensaje encriptado al comando alto, ordenado Sorb Teniente Plex. Informarles de nuestra situación y solicitar instrucciones. Sí, señor, Plex respondió, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si el hiperespacio, las comunicaciones también están siendo bloqueadas? Sorb se hundió en su silla de comando. Luego tomamos la decisión nosotros mismos. 47 minutos después, Sorb recibió confirmación de que su mensaje había alcanzado el alto mando. Su respuesta fue breve y clara. Preserva la flota, aceptar términos. El dominio perdura. Cuando el rostro del almirante Bulov apareció en pantalla nuevamente, Sorb se había compuesto a sí mismo, sus escamas forzadas a un gris neutral. El dominio braxiano acepta sus términos, dijo. Cada palabra sabía a veneno. Representaremos nuestras armas y nos prepararemos para recibir su contingente diplomático. Bov asintió. Una decisión sabia. Almirante. Transmitir protocolos para la rendición proceso ahora. Por favor, sígalos con precisión. A medida que terminó la transmisión, segundo Commander Grill se acercó a la silla de Sorb. Señor, ¿qué nos pasará? Sorb miró en la flota humana masiva afuera. No lo sé, comandante,
Pero sospecho, estamos a punto de recibir la educación más completa de nuestras vidas. 6 meses después, Sorb se paró en el cubierta de observación de lo que alguna vez había sido su barco de mando. A su lado estaba el capitán Jackson, ahora sirviendo como humano enlace diplomático al gobierno braxiano. Estás haciendo un buen progreso, Jackson dijo, revisando datos en su tableta. El desarme es proceder a tiempo. Los acuerdos comerciales ya muestran indicadores económicos positivos para sus mundos centrales. Qué generoso de tu parte desarmemos y luego vendemos productos, ya no podemos producirnos. Sorb respondió secamente. Jackson se rió entre dientes. Venirón, almirante, declaraste la guerra contra nosotros, ¿recuerdas? Esto podría haber ido mucho peor. Sorb no pudo discutir con eso. Los términos habían sido sorprendentemente indulgentes. Sin ocupación, sin anexión de Braxian territorio, solo desarme, monitoreo y lo que los humanos llamaron programas de intercambio cultural, que parecían diseñados principalmente para exponer a los braxianos al entretenimiento y la educación humana. Todavía no entiendo, dijo Sorb, viendo un recipiente de entrenamiento humano dirigiendo maniobras con un braxiano barco. Podrías habernos destruido. ¿Por qué no? Jackson se inclinó contra el vista a 2 razones. Primero, los enemigos muertos no pueden convertirse en aliados. Y segundo, su especie nos recuerda un poco de nosotros mismos hace unos siglos, expansionista agresivo, convencido de tu propia superioridad. ¿Y qué cambió para los humanos? Sorb preguntó. Conocimos algo más grande y malo que nosotros, dijo Jackson simplemente. Algunas cosas, en realidad. La galaxia puede ser un lugar peligroso cuando no eres el depredador de Apex. La antena de Orb se retorció con interés. Estas otras amenazas son por qué mantienes un enorme militar incluso en el tiempo de paz. Ahora lo estás recibiendo. Jackson asintió. ¿Por qué crees que tratamos tu declaración de guerra como un ejercicio de entrenamiento? Porque para nosotros fueron las verdaderas peleas, las que mantienen nuestros almirantes despiertos por la noche, hacen que su dominio parezca bien sin ofender, sino como los matones de la escuela. Entonces, ¿por qué no cuéntanos esto desde el principio? ¿Por qué no solo advertirnos sobre estas mayores amenazas? Jackson suspiró. ¿Nos habrías creído? ¿O lo habrías visto como debilidad, como una oportunidad para presionar tu ventaja? A veces se deben aprender lecciones de la manera difícil de quedarse. Una notificación chimed en la tableta de Jackson. Parece que el programa de intercambio cultural está funcionando. Las inscripciones para las transmisiones de entretenimiento humano se han triplicado en su mundo natal este mes. Sí, dijo Sorb con renuncia. Mi propia descendencia se ha obsesionado con algo llamado televisión de oralidad. Siguen diciendo que las cosas son literalmente increíbles y totalmente dramáticas. Jackson se rió. Lo lamento. Nosotros probablemente debería haber comenzado con nuestros clásicos en lugar de nuestra cultura popular actual. Pero bueno, la dominación cultural es menos sangriento que el tipo militar, ¿verdad? ¿Es eso lo que es esto? Sorb preguntó. La verdad detrás de la preparación humana dominación cultural. No, la expresión del almirante Jackson creció grave. Esta es la preparación. La galaxia se está volviendo más pequeña todos los días, y las amenazas se están haciendo más grandes. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que somos más fuertes juntos que separados. Sorbo miré a las estrellas, pensando en el extraño nuevo orden galáctico que emerge. ¿Y si estas mayores amenazas que temes alguna vez se materializan, qué? Entonces Jackson dijo, la guerra, los juegos se vuelven reales y nos alegraremos de tener la práctica. Aplaudió a Sorben que aproximaba un hombro en la fisiología braxiana. Y quién sabe, tal vez para entonces lo serás luchando junto a nosotros en lugar de contra nosotros. Tan absurda como parecía la idea, Sorb se encontró considerándolo. Después de todo, si había algo que había aprendido sobre los humanos, nunca fue para subestimar su capacidad para lo inesperado. Tal vez, dijo finalmente, aunque yo sospecha que aún insistiría en calificar nuestra actuación. Por supuesto, sonrió Jackson. Pero para entonces podrías en realidad gane una A. Un año hasta el día después de la rendición de Braxian, la almirante de la flota Elena Bulov se paró antes del United Earth Defense Council, que presenta su evaluación anual de seguridad. El programa de integración de Braxian ha excedido expectativas. Ella informó.
Su ejército se ha reestructurado, con éxito en una fuerza defensiva. Sus oficiales están respondiendo bien a las iniciativas de capacitación conjunta y el intercambio cultural ha creado sorprendentemente fuerte los lazos entre nuestros pueblos. ¿Y la verdadera razón por la que los ahorramos? Preguntó el ministro de Defensa Torres. ¿Ha habido algún progreso en ese frente? Volov asintió, sacando una estrella clasificada gráfico en la pantalla principal. Una gran sección de espacio previamente desconocido, más allá del territorio braxiano, brillaba rojo. El Braxian Sensor Network ha sido reutilizado a nuestras especificaciones. Ahora son nuestro sistema de alerta temprana para la extensión tórica. Si algo llega a través de esa región del espacio, lo sabremos en los meses antes de llegar al territorio humano. ¿Y les has dicho lo que creemos que está ahí fuera? Preguntó otro consejero. Todavía no, Volkov respondió. Pero hemos comenzado a presentar el concepto a través de sus redes de entretenimiento, cuentas ficticias del flagelo cuántico, documentales sobre colmena teórica civilizaciones de la mente. Para cuando necesitamos tener esa conversación de verdad, las psicológicas se colocarán bases. El ministro de Defensa, Torres, se inclinó hacia adelante. ¿Y si el flagelo nunca se materializa? Si nuestras sondas de espacio profundo estaban mal. El almirante Bulov se permitió una pequeña sonrisa. Luego hemos convertido un imperio hostil en un estado de amortiguación y sociocomercial a un costo mínimo. De cualquier manera, humanidad beneficios. ¿Y los braxianos Torres presionaron, se benefician también o son simplemente nuestros peones ahora? El ministro Volov dijo, los braxianos declararon una guerra contra nosotros, no el otro camino. Podrían haber sido destruidos. En cambio, están siendo guiados hacia un futuro en el que puedan sobrevivir a lo que viene. Ella cerró la pantalla clasificada. Lo llamaría el resultado más generoso que podrían tener esperaba. Al concluir la reunión del consejo, Volov se demoró, estudiando el gráfico estrella. La extensión tórica la miró como una herida roja en el tejido del espacio. Una herida que sugirió la sonda de largo alcance sugirió. Su dispositivo de comunicación personal intervino con un mensaje del capitán Jackson. Braxian Battle Group 7 completó los ejercicios conjuntos hoy. Grado final B son aprendiendo rápido. Bien, Bulov murmuró para sí misma. Ellos lo necesitará porque mientras los braxianos habían declarado la guerra y los humanos lo habían llamado entrenando, lo que acechaba más allá del Expanse no se molestaría con las declaraciones en absoluto. Y cuando llegó, la humanidad necesitaría todo lo que podría obtenga, incluso aquellos que alguna vez confundieron la preparación de la humanidad con la debilidad. En el juego de supervivencia galáctica, allí no eran rondas de práctica, solo jugadores que entrenaron y los que perecieron.